Bienvenidos, estimados educadores, a este video donde vamos a practicar la configuración de preguntas de emparejamiento utilizando una plantilla. Recuérdoles que esto se realiza cuando la cantidad de preguntas es muy extensa, considerando que la configuración dentro de la plataforma lleva un poco más de tiempo porque es más detallado. Así que iniciamos. Ya tenemos habilitada nuestra plantilla. Ya sabemos que en la cinta de opciones se habilita exportar a Moodle. Ya hemos creado falso verdadero, ya hemos creado selección única. Vamos a utilizar la de emparejamiento. Acá hay una breve descripción donde dice: añade una pregunta de relacionar opciones. Cada línea después del enunciado se alterna entre opción izquierda y opción derecha. Así que ingresamos. A diferencia de la de selección múltiple, lo que debemos agregar acá es la descripción de la pregunta en general o las instrucciones. Entonces vamos a iniciar con lea el siguiente, lea cada enunciado y seleccione el concepto correcto. Esto considerando que vamos a ingresar una definición y un concepto. Yo ya tengo mis preguntas en otro archivo, así que únicamente voy a copiarlas. Es el primer enunciado. Copio texto sin formato para que mantenga la configuración de la plantilla. Enter. Esa es la respuesta a este enunciado, el concepto a este enunciado. En este caso, la respuesta o lo que debe seleccionar el alumno es lo siguiente. Lógica formal. Al seleccionar Enter, tengo el espacio para agregar el siguiente enunciado o la siguiente definición. Puedo escribirla o puedo copiarla y pegarla. ¿Cuál es la respuesta correcta o lo que debe seleccionar el alumno? En este caso dice: se considera el fundador de la lógica como propedéutica. Tengo como respuesta a Aristóteles. Puedo escribirlo o copiarlo. Siguiente, vamos a agregar únicamente 5 por cuestiones de práctica. En este caso, la respuesta es lógica dialéctica. ¿Ves? Es tan fácil, tan sencillo y nos ahorramos mucho tiempo, a diferencia de ingresarla dentro de la misma plataforma, algo que ustedes ya han practicado y pueden medir cuánto tiempo se lleva ingresando. Y por último, tenemos 5 preguntas. Ya dentro de la pregunta en la plataforma podemos agregarle distractores. Esa opción no la tenemos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Son 5 enunciados, por lo tanto son 5 respuestas. Pero para hacerlo un poquito más objetiva, lo que podemos hacer es agregarle 2 distractores más. Pero en este caso, eso debemos hacerlo ya dentro de Moodle, porque acá sí debemos agregar la misma cantidad de preguntas o enunciados con la misma cantidad de respuestas o conceptos. Así que tenemos esta. Ya sabemos que tenemos que guardar primero y posteriormente exportar. ¿Cuántas preguntas o cuántos conjuntos podemos ingresar acá? Los que querramos. Acá tengo uno. Si quiero ingresar un segundo grupo, solo tengo que seleccionar en el último espacio nuevo emparejamiento. Y puedo continuar agregando otro grupo de preguntas. Pero en este caso, solo vamos a agregar uno. Por favor, deben darse cuenta que no quede espacio alguno.
Exportamos de una vez a Moodle, nos va a decir que tenemos que grabarla o la guardamos primero. ¿Dónde lo vamos a guardar? Ya utilizamos por acá una carpeta y le voy a llamar ejemplo, pregunta emparejamiento. Emparejamiento. Guardar, exportar a Moodle. ¿Se dan cuenta? Ya cambia la codificación, me da el mismo nombre, guardamos. Y ya está lista nuestra pregunta para incorporarla a nuestro curso o nuestra plataforma. Así que nos trasladamos hacia nuestro curso y empezamos a configurar en Moodle. Ingresamos a nuestro curso. Lo primero que debemos hacer cuando iniciamos una configuración es editar el mismo o activar el modo edición. Activar edición aparece en otro servidor. Acá está nuestro curso. Ingresamos entonces a las preguntas. Más banco de preguntas. Vamos a ubicar primero en qué categoría queremos trasladarlo, importarlo. Y acá ya tengo una categoría creada que se llama ejemplo emparejamiento y tiene 0 preguntas. Así que vamos al menú de preguntas y decimos que queremos importar preguntas. ¿Qué formato es? Formato GIF. ¿Dónde vamos a guardarlas? Buscamos acá en general, vean cómo aparece y desaparece. Habilitamos y buscamos la categoría donde vamos a guardar. Ejemplo, emparejamiento. Mucho cuidado con esto porque si olvidamos configurar la categoría, Moodle lo traslada por default acá o de manera predeterminada en la raíz y sí nos puede crear inconvenientes porque revuelve algunas preguntas. ¿Las podemos trasladar posteriormente? Sí, las podemos trasladar, pero si podemos agregarla de una vez a su categoría, creo que es lo más recomendable. Pregunta de emparejamiento. Vamos a buscar el archivo o lo arrastramos, como arrastramos cualquier documento al correo electrónico. Acá tenemos ya nuestro archivo. Importamos. Y acá está. Una pregunta que fue la que creamos con 5 enunciados. Acá está nuestra pregunta. Vamos a seleccionar una vista previa y esta es la forma en la que el alumno verá esta pregunta. Lea cada enunciado y seleccione el concepto correcto. Entonces acá el alumno viene y debe de seleccionar el concepto correspondiente. Nosotros podemos verificar rellenando con las respuestas correctas. Vean. 5 preguntas, 5 enunciados, 5 respuestas. Necesitamos agregar un distractor. Podemos hacerlo. ¿Dónde? Vamos a ver. En la plantilla no es posible porque allí tenemos que vincular una pregunta con su respectiva respuesta, un enunciado con su respectivo concepto. Pero en Moodle nos da esa ventaja que podemos editar esta pregunta y agregarle posibles distractores o agregarle distractores. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Veamos. Este es un paso adicional, pero es muy, muy útil. Editamos la pregunta y esta sería la forma en la que tendríamos que trabajar si trabajamos de uno en uno. Esta es la descripción. Aquí le podemos cambiar nombre, o sea, el código puede ser emparejamiento 01. Estaba la pregunta listo, la podemos dejar en borrador si queremos seguir trabajándola. Y aquí están las preguntas. Entonces acá tenemos que llenar este espacio con la pregunta y su respectiva respuesta. Tenemos 5 preguntas. Añadir un conjunto de espacios en blanco. Vamos a seleccionar esto, que es donde vamos a colocar
los distractores. ¿Vean? Acá en los distractores no hay necesidad de colocar pregunta, entonces yo voy a colocar el primer distractor, términos. El segundo distractor que voy a agregar es conocimiento. Y ya tengo dos distractores. Guardamos cambios y vamos a verificar que se haya guardado esos cambios. Editamos, lista previa. Recuerdo que teníamos 5 enunciados y teníamos 5 preguntas. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos 2 distractores adicionales. Rellenamos con las respuestas correctas. Vean. Este es uno de los distractores, ¿sí? Y términos. Si nos damos cuenta, conocimiento tiene un error. ¿Puedo cambiar ese error que tengo? Sí. ¿Cómo? Vamos nuevamente, cerramos vista previa, editamos la pregunta, vamos a buscar, aquí no nos cambia el orden, donde tengo un error, aquí. Conocimiento. Podemos guardar cambio y continuamos dentro de la misma pregunta. Eso nos va a permitir seleccionar vista previa sin finalizar la pregunta. O guardamos cambio y automáticamente regresamos. Vamos a ver si se revisaron los cambios. Está acá. Conocimiento, correcto. Ahí está. Esta es la manera mucho más fácil de crear las preguntas de emparejamiento con esta plantilla. O podemos trabajarlas directamente en nuestra plataforma. Para las personas que estamos comenzando a utilizar Moodle, es una manera muy fácil y ordenada de trabajarla, porque vamos de una en una y podemos ir revisando cada una de las configuraciones. Así que ya estamos listos con estos 3 tipos de preguntas para crear nuestra primera evaluación. Por supuesto que Moodle nos ofrece opción múltiple, que ya la trabajamos, verdadero y falso, que ya la trabajamos, emparejamiento. Respuesta corta, podemos trabajarla desde la plantilla o acá dentro de la plataforma, pero hay limitantes. Porque en el caso de la respuesta corta, Moodle nos da la opción de escribir diferente las palabras. Por ejemplo, la primera inicial mayúscula, todas mayúsculas, todas minúsculas. Pero ¿qué pasa si tienen algún error ortográfico? En lugar de B, escriban V. Esto sí se complica un poco más las posibles respuestas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al utilizar esta opción. Numérica, esa ya es para las clases prácticas. Ensayo. Al seleccionar acá nos da una breve descripción. En el caso del ensayo, no hay calificación automática. Moodle no la califica. Debemos revisarla como tutores, educadores. Debemos revisar cada pregunta y podemos calificar. Ventajas, hay calificación a través de una rúbrica, pero también se debe considerar la cantidad de alumnos que tengamos en el curso. Arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre imágenes. Estas 3 son recomendables para el primer nivel educativo, porque trabajamos con niños y ellos a veces solo no pueden leer al 100%, pero sí nos puede servir Moodle para enseñarles a través de imágenes. Calculada, en estas ya utilizamos fórmulas, pero es más avanzada. Elige la palabra perdida si es recomendable. Emparejamiento aleatorio. Esta, a diferencia de la que acabamos de trabajar, tenemos que tener una base de preguntas directas dentro de Moodle, para que de esas Moodle tome 5, 10, la que nosotros queramos. Y las anidadas close, que es otro tipo que vamos a trabajar,
esta podemos realizar 3, 4 tipos de pregunta en una sola. Puede servir para el análisis de algún texto donde hagamos diferentes preguntas. Puede ser selección múltiple, falso o verdadero dentro del mismo enunciado. Así que ya estamos listos para crear nuestra primera evaluación con los 3 tipos de preguntas que hemos trabajado. ¿Okay? A practicar y nos vemos el próximo día en clase. Hasta la próxima.